Muy buenos días, chicos, un gusto muy grande para mí estar con ustedes en esta mañana, en este corto pero muy necesario acercamiento que necesitamos los maestros con ustedes, nuestros estudiantes. El tema del día de hoy, pues, las grandes civilizaciones de la Edad Antigua o esclavista, y también poder tener un acercamiento hacia el tema de la Edad Media y algunos aspectos de aportes importantes. Como primer punto, y para poder determinar cómo estos aportes de estas grandes civilizaciones han servido de base para los aportes que hoy tenemos en la actualidad, quisiera yo recordar pues algunos temas de las clases anteriores en el cual nosotros observábamos, por ejemplo, la condición de la mujer a lo largo de estas diferentes épocas. Y con ello nosotros ya podemos tener este acercamiento e ir deduciendo e ir recordando también cómo fueron estas épocas de gran esplendor, por un lado, con el desarrollo de grandes civilizaciones, pero por otro lado también cómo fue la condición de esas grandes mayorías de población, y entre ellas analizábamos el tema de la mujer. Para poder avanzar en esto, les había puesto en este PowerPoint que tenemos aquí en archivos adjuntos también una línea de tiempo. Esa línea de tiempo, que es la misma con la que habíamos iniciado nuestras clases al inicio del año escolar, en donde tenemos la secuencia histórica para podernos ubicar en el tiempo de las edades o momentos de nuestra historia. Ahorita nos estamos ubicando en la Edad Antigua, en donde nosotros podemos analizar que existen grandes civilizaciones, grandes imperios. Partimos entonces de la consideración de que estas grandes civilizaciones, estos grandes imperios tuvieron algo en común. Y quiero analizar el tema y el significado de los dos conceptos, cultura y civilización. ¿Cuál es la diferencia básica entre ellas? Cultura, pues, la tienen todos los pueblos. Los pueblos con mayor o con menor desarrollo, todo pueblo tiene una cultura. Pero han existido pueblos a lo largo de la historia, como nosotros podemos analizar, que han tenido un altísimo grado de desarrollo, un desarrollo que no ha sido superado por otros pueblos, y es entonces cuando un pueblo se convierte en una civilización. Quizá podríamos hablar entonces de esos aportes que han dado estos pueblos, luego pues de analizar precisamente esta diferencia. Pero quedarnos en los aportes, en mostrarles los aportes de estos pueblos, no es solamente lo importante. Creo que lo más importante y lo más valioso de todo es ir a las causas que originaron estos aportes. ¿Por qué se dio este desarrollo tan grande de estas sociedades? ¿Qué es lo que motivó a estas sociedades a este despegue tan alto de su desarrollo y de sus aportes? En el caso, por ejemplo, de Egipto, de Mesopotamia, de la China, de la India, y más todavía en el caso de Grecia y de Roma, en donde nosotros vamos a ver que a estas dos últimas civilizaciones se les conoce como las famosas civilizaciones clásicas. En este contexto, chicos, ¿qué es un sistema esclavista? Que también ya lo habíamos analizado en clase. Este sistema esclavista, basado o caracterizado por una centralización de poder. Esta centralización de poder en manos de un faraón o de un rey, que ha permitido que se establezca una organización social en clases sociales precisamente absolutamente diferenciadas. Nosotros podemos observar estas pirámides de población en la cúspide, precisamente estos poderes tan fuertes, tan fortalecidos, y hacia la mitad de esta pirámide de población y hacia abajo tenemos grupos sociales que son la mayoría de la población, que son precisamente grupos como esclavos, básicamente, que son los que van a ayudar, van
a dar la mano de obra para que estos territorios, para que estas civilizaciones puedan llegar a la formación o tener como resultado estos enormes aportes que han tenido. Por ejemplo, en el caso de construcciones, nosotros identificamos siempre a Egipto con las pirámides, o identificamos a Mesopotamia como con los jardines colgantes de Babilonia, a la China como con la gran muralla china, a la India con esos bellísimos templos budistas que hoy en día nosotros los podemos admirar, a Grecia con el famoso Partenón ubicado en la cima de la Acrópolis griega, o a Roma con el gran Coliseo romano. Estas grandes construcciones plasmadas a través de un enorme conocimiento basado en la ingeniería, en la arquitectura, que denotan un gran conocimiento a su vez de las matemáticas, de la física, de la geometría, expresadas precisamente en estas grandes construcciones, canales de riego, tipos de construcciones, fuentes de agua para llevar el agua precisamente de unos sitios a otros. Y en la gran mayoría de estos pueblos, miren ustedes, el desarrollo en su máximo grado, en su máximo esplendor, por ejemplo, de la filosofía. Avanzando hacia el conocimiento, por ejemplo, de las culturas clásicas que les decía, de Grecia y de Roma. Grecia y Roma son consideradas como clásicas precisamente, y este concepto se deriva del hecho de que por más de que han habido otros pueblos, el desarrollo que estos tuvieron no han sido superados, o ha sido muy difícil superarles. Por eso se llaman civilizaciones clásicas, porque además sus conocimientos han sido necesarios y por más de que pase el tiempo, continúan aportando en la actualidad. Estas civilizaciones, tanto Grecia como Roma, de Grecia puedo destacar el tema de la democracia, por ejemplo, la democracia con este significado y estos conceptos por primera vez en la historia de la humanidad de la ciudadanía. Estos ciudadanos en Atenas que por primera vez tuvieron la capacidad, tuvieron la oportunidad de tener un voto y de, a través de ese voto, formar grupos, formar parte de instituciones tan importantes como las asambleas populares, en donde su criterio, lo que ellos querían, lo que ellos pensaban para un mejoramiento de su ciudad, para el mejoramiento de su entorno, era tomado en cuenta por primera vez. Claro está que en esa época, por ejemplo, el concepto de ciudadanía estaba reducido a un número pequeño de personas que eran quienes tenían la posibilidad, pues, de ser ciudadanos. Pero ese es parte de otro análisis, chicos. Nosotros avanzamos también en esta presentación que les hago del tema del día de hoy, de cuando ya estos grandes imperios, Roma domina a Grecia, la domina por las armas, pero militarmente, pero nunca pudo dominarla intelectualmente, nunca pudo superarla intelectualmente. De hecho, claro, Roma tiene avances muy significativos en el plano de la arquitectura y de hecho en el plano de lo que significa el derecho, que ha sido la base, el derecho romano, para las legislaciones actuales. Y eso es sumamente importante de considerar. Llega el año 395 en Roma, en el gran imperio romano, en el fastuoso imperio romano, y a la muerte de un emperador llamado Teodosio, este imperio grande se divide en dos partes. El imperio romano de Occidente, cuya capital va a seguir siendo Roma, y el imperio romano de Oriente, que va a pasar a tener una nueva capital, que es la ciudad de Constantinopla, o la antigua ciudad la capital Constantinopla. Y este gran imperio, esta gran zona va a llamarse pues el Imperio Bizantino. Dentro del Imperio Bizantino quiero destacar la figura de Justiniano como uno de los grandes emperadores que también le dio a la posteridad algo sumamente importante.
y es el hecho pues del Código de Justiniano. Este Código de Justiniano, en el mismo se han basado las legislaciones actuales, al igual que con el derecho romano, el Código de Justiniano, más adelante el Código Napoleónico, fueron la base para, como repito, nuestras legislaciones actuales. En este año 300, avanza el tiempo y en el año 476 sucede algo sumamente fuerte, sumamente importante, y es el hecho de que atacan una serie de pueblos bárbaros que están rodeando toda esta región de Europa, sobre todo pues alrededor de Roma, que era la ciudad de gran esplendor, y estos pueblos bárbaros querían apropiarse de estas riquezas. Van a surgir una serie de situaciones, una serie de elementos para que el Imperio Romano, entre ellas el tema de la corrupción, la inmoralidad de los funcionarios, va a haber, por ejemplo, la irrupción que empieza a minar las bases mismas de este imperio con el cristianismo, y otros aspectos que podríamos analizarlos en otro momento más a fondo, pero que estos son aspectos que ayudaron pues a la caída del Imperio Romano en manos de los pueblos bárbaros. El Imperio Romano de Oriente, en cambio, sobrevive a estas acciones de los pueblos bárbaros, y no solamente que sobrevive, sino que se fortalece, y va a tener 1000 años más de esplendor y va a ser conocido como el famoso Imperio Bizantino. En la parte occidental, donde que toman el poder los pueblos bárbaros, va a darse un nuevo tipo, una forma de vida totalmente diferente, va a iniciarse en Europa. Esta forma de vida diferente, debido a que las pequeñas ciudades, ya no va a haber un solo gran imperio, las ciudades se van a formar, van a establecerse como pequeños reinos, es decir, el poder de la autoridad de una máxima, de un emperador, se va a fragmentar. Las pequeñas villas, las pequeñas ciudades que siguen sobreviviendo a los ataques bárbaros van a tener que fortificarse, fortalezas, muros alrededor de estas pequeñas ciudades, y al interior de estas pequeñas villas o ciudades un encerramiento más o menos como el que estamos viviendo hoy en día. Un encerramiento porque no podían salir de sus pequeños muros, ya que los pueblos bárbaros estaban allí acechando. Entonces se va a dar una ruralización de esta vida urbana. Las personas únicamente van a dedicarse a la agricultura como el único medio para sustentar su vida, y va a ser una economía, una agricultura de autoconsumo. En esta agricultura de autoconsumo va a ser una de las características, miren ustedes, de esta nueva etapa que inicia a partir de esta época, que es la época feudal. Muchas gracias, chicos, y continuaremos en la próxima clase. Les abrazo y muy buenos días.